¿Has imaginado alguna vez cómo sería si pudieras construir nuevos programas basándote en los anteriores sin tener que empezar desde cero cada vez? Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de PO de Dutin Academy, donde nos enfocaremos en la herencia simple, múltiple y de multinivel. Y aprenderás a organizar y reutilizar código de manera que puedas construir programas más robustos y mantenibles. Comenzaremos recordando con una explicación de lo que es la herencia y cómo se implementa en Python. Discutiremos la importancia de esta técnica en la programación orientada a objetos y cómo puede facilitar la gestión de proyectos grandes. Luego, implementaremos una clase base llamada vehículo y desarrollaremos varias clases derivadas que representen diferentes tipos de vehículos, como automóviles, motocicletas y camiones. Para finalizar, a medida que construyamos nuestra jerarquía de vehículos, discutiremos cómo Python permite la herencia de diferentes formas, cada una con sus propias aplicaciones y ventajas. Vamos a empezar. Antes de iniciar esta nueva clase, vamos a organizar primero nuestro espacio de trabajo, es decir, tenemos todos estos archivos aquí regados, así que yo voy a crear una carpeta, por ejemplo, relaciones, y voy a agregar todos mis archivos en esa carpeta, por ejemplo, agregación, asociación y composición. Los voy a arrastrar, los voy a mover, ok, ya están en esa carpeta. Calificaciones, main y persona, vamos a agregarlos en otra carpeta, pero no dentro de relaciones, sino, por ejemplo, acá afuera, voy a agregarlo inicial, que fueron nuestras clases iniciales. Ok, vamos a agregar calificaciones, main y persona. Muy bien. Aquí, para que nuestro Visual Studio se vea con mucho mejor aspecto, voy a instalar una extensión que se llama Material Icon, para no tenerlo así por defecto y siempre tengamos un orden y se vea estilizado. Vamos a esperar que instale. Voy a decir que lo voy a utilizar y de esta manera ya me puedo ir a mi carpeta. Aquí me señaliza que esta es una carpeta y esta es otra carpeta con sus archivos Python. Ahora voy a crear una nueva carpeta llamada herencia y aquí voy a trabajar esta clase. En este caso ya yo puedo llamar a mi archivo herencia.py y vamos a ver un ejemplo de herencia simple. La herencia simple es cuando una clase hereda a otra. Para esta clase vamos a estar utilizando el ejemplo de una clase vehículo, ya que la clase vehículo nos permite poder heredar de ella diferentes tipos de vehículos, ya sea coche, motocicleta, bicicleta, entre muchos otros tipos de vehículos que existen. Entonces, este ejemplo nos da la flexibilidad de poder evidenciar todos los tipos de jerarquía que existen en la herencia. Entonces, comencemos primero creando nuestra clase vehículo, ¿cierto? Su método constructor, defInit. Y ahora los atributos que éste recibe. Todo vehículo que tiene. Vamos a ver. Todo vehículo tiene una marca, ¿cierto? Y todo vehículo tiene un modelo. ¿Ok? Vamos a estar haciéndolo de la manera más sencilla. Yo sé que hay muchos atributos que comparten los vehículos. No vamos a colocar las llantas porque, por ejemplo, un barco es un vehículo y este no tiene llantas. Y entre muchos otros. Entonces, lo que comparte siempre es como la marca y el modelo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a asignar aquí los atributos. Self marca igual a marca. Ya sabemos que este es el mismo que nos llega por parámetro, así que no le voy a cambiar el nombre. Self.modelo, lo siento, modelo va a ser igual a modelo. Y vamos a tener un método simplemente que nos muestre la información de ese vehículo. Mostrar info. Self y vamos a agregar un print donde nos muestre toda la información. Por ejemplo, la marca va a ser igual a self.marca y también vamos a agregar el modelo que va a ser igual a self.modelo. Vamos a agregar 2 puntos por acá. Y ahora vamos a crear nuestro primer vehículo
heredando esta clase. La sintaxis para la herencia en Python es muy sencilla. Simplemente creamos nuestra clase como comúnmente la creamos, le ponemos nuestro nombre, en este caso un coche, por ejemplo, y le decimos que va a heredar de la clase vehículo. Eso lo hacemos de esta manera. Aquí le estamos indicando a Python, ok, vamos a crear una clase coche, pero que va a tener los atributos y los métodos de la clase vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de nosotros instanciar la clase coche, debemos llamar al método constructor y automáticamente Visual Studio nos completa con esto que vemos aquí. Puede parecer extraño, pero inicialmente lo único que estamos haciendo es decirle, ok, como coche hereda de vehículo, quiere decir que coche le debe recibir en el método constructor la marca y el modelo, obligatoriamente, porque así lo definió la clase padre. Ok, vamos a ir comentando también que esta es la clase padre y esta es la clase hijo. Entonces, como la clase padre nos dice que debe llevar marca y modelo, la clase hijo hereda todo eso y automáticamente nos dice, debo tener una marca y debo tener un modelo. ¿Ok? Quiere decir que cuando yo voy a instanciar, por ejemplo, un coche 1, voy a decirle, este va a ser igual a coche y debo pasarle la marca, en este caso vamos a ponerle YYY, y el modelo vamos a ponerle 2024, por ejemplo. ¿Y cuál es una de las principales ventajas de la herencia? Bueno, principalmente la reutilización de código. Si yo quiero saber la información de coche 1, ya yo no tengo que crear un método en esta clase. Podemos ver que el único método que tiene es el constructor. Pero si yo quiero saber la información de coche 1, como hereda de la clase vehículo, yo puedo utilizar ese método que está creado en la clase padre. Miren que este método está creado en la clase padre, en la clase hijo no. Pero como están heredando una de la otra, yo puedo acceder a ese método. Y si yo muestro todo eso, vamos a ejecutarlo. Y podemos ver cómo nos muestra la marca y el modelo. Esto es una cosa de las que nos permite la herencia, la reutilización de código y de métodos. Ahora, esta referencia que vemos aquí como super quiere decir que voy a utilizar el método constructor de la clase padre, o como llama Python, la clase super. Quiere decir que esto es como si le hiciera referencia a la clase padre, y además de utilizar el constructor de la clase coche, también está utilizando el constructor de la clase vehículo. Este es constructor de la clase vehículo. Y este es el constructor de la clase coche. Hay dos constructores aquí, pero es por la herencia, ya que tenemos que referenciar a la clase padre. Ahora bien, un coche puede tener sus propios atributos, por ejemplo, el número de puertas. Hay coches con 2 puertas y hay coches también con 4 puertas. Entonces yo podría ponerle número de puertas. Pero este atributo es única y exclusivamente de la clase coche. Quiere decir que esto no lo puedo pasar por aquí, porque simplemente hace parte de esta clase coche. Así que yo simplemente creo este atributo aquí, llamado número de puertas. Va a ser igual al número de puertas que me pasaron por parámetro. Y cuando yo cree el coche 1, yo le puedo decir, este coche va a tener 4 puertas. Por ende, cuando yo muestre la información del vehículo, no me va a mostrar cuántas puertas tiene, porque en realidad estoy ejecutando el método padre. Si yo quiero saber cuántas puertas tiene esto, simplemente yo puedo definir aquí un método que me diga cantidad puertas, que sea self, y al final imprima la cantidad de puertas. Y de esta manera ya yo puedo decirle coche 1, punto, cantidad de puertas, ejecuto el método y tendría aquí, bueno, esto es un error porque estoy haciendo referencia, ok, aquí estoy haciendo referencia al mismo método. Esto no es correcto.
tendría que hacer referencia a la variable. Ok, vamos a ejecutarlo nuevamente. Y aquí podemos ver que tenemos 4 ruedas. Este atributo, número de puertas, simplemente pertenece a coche. Pero el atributo marca modelo pertenece a todos los coches o a todos los vehículos que hereden de la clase padre. Por ende, si yo creo, por ejemplo, la clase motocicleta y heredo de vehículo, voy a definir el método constructor init, ¿cierto? También me agrega lo mismo. Y motocicleta, lo que puede tener además de una marca y un modelo, puede ser el cilindraje. Entonces le voy a agregar aquí cilindraje, ¿cierto? Entonces yo puedo venir acá y crear mi motocicleta. Motocicleta, voy a poner moto 1, va a ser igual a motocicleta. Le voy a pasar la marca, en este caso sería una marca random, voy a agregarle esto. Voy a agregarle que es modelo 2023 y que el cilindraje puede ser de 300. Vamos a inventar un número. Y como moto está heredando de vehículo, con moto también podría ejecutar el método mostrar información. Y aquí estaremos ejecutando el método mostrar información por parte de coche y mostrar información por parte de la motocicleta. Y esto es una herencia simple. Ahora, ¿cuál es una herencia múltiple? Voy a borrar todo esto que tenemos aquí actualmente. Vamos a organizar todo de mejor manera. Por ejemplo, ya no voy a tener este método. Y actualmente tenemos la clase coche, la clase motocicleta, que también es una clase hijo. Y ahora vamos a agregar una clase que va a tener herencia múltiple. ¿Cómo así que herencia múltiple? Por ejemplo, voy a crear primero una clase acá también, que también va a ser padre. Se va a llamar clase eléctrico. Es decir, existen vehículos eléctricos, ¿cierto? Entonces voy a llamarle eléctrico. Y en el vehículo eléctrico va a tener un método constructor en donde voy a ponerle la capacidad de batería. Self, capacidad de batería, va a ser igual a lo que me llegue por parámetro en capacidad de batería. Y va a tener un método. Va a tener un método simple igual que este, donde voy a mostrar la información de la batería. Aquí en este caso ya no voy a imprimir la marca, sino capacidad de batería. Capacidad de batería va a ser igual a self capacidad de batería. Y ya puedo eliminar esto de acá. Muy bien, recordemos que esta clase también es una clase padre, ¿vale? Porque no hereda de ninguna otra. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un coche eléctrico, yo podría decir lo siguiente. Clase coche eléctrico va a heredar de la clase coche porque es un coche al fin y al cabo, pero en este caso también va a heredar de la clase eléctrico porque va a tener las cualidades de la clase eléctrico. Está heredando de dos clases al mismo tiempo. Quiere decir que un objeto que se crea a partir de esta clase puede acceder tanto a los atributos y métodos de coche como a los atributos y métodos de eléctrico y también de vehículo. ¿Ok? Vamos a ver cómo se ve esto en acción. En este caso voy a definir el método constructor init y voy a decirle super, pero ¿cuál de los dos? Recordemos que hay dos. Aquí en este caso toma el principal que es coche. ¿Pero qué pasa con eléctrico? Bueno, tengo que especificarle. En este caso yo le tengo que especificar, ok, este va a ser el constructor de coche y también vas a hacer lo mismo para el constructor de eléctrico. Punto init. ¿Ok? ¿Y cuál es el constructor de eléctrico? Él recibe capacidad de batería, además de self. Capacidad de batería.
Pero capacidad de baterías también lo debe recibir el constructor de la misma clase coche eléctrico. Entonces voy a poner aquí capacidad de batería. Vamos a ponerle así, capacidad, batería. Y aquí se lo vamos a pasar a esta clase. De esta manera estoy apuntando al constructor de coche. Recordemos que el constructor de coche recibe marca, modelo y número de puertas. Marca, modelo, número de puertas. Y también al constructor de eléctrico, que recibe simplemente capacidad de batería. Eso quiere decir que el constructor de coche eléctrico debe recibir marca, modelo, número de puertas y capacidad de baterías. Es como si hiciera una unión entre esas dos clases. Ahora este también puede tener su propio método, que puede ser, por ejemplo, mostrar información. Y voy a retornar, mostrar información. En este caso no voy a retornar esto, sino que voy a utilizar la de coche. Ya no necesito crear un nuevo método. Y la de eléctrico. Y ya estaré implementando los dos métodos de las clases padre. Así cuando yo llame a mostrar información, me mostraría la información del coche completamente y la información de la capacidad de batería, si es lo que quiero saber. Vamos a ver esto en acción. Vamos a crear un coche. Este coche va a ser de coche eléctrico. Y le tengo que pasar por parámetro la marca. Vamos a ponerla aquí. RRR. Que va a ser modelo 2024. Y que va a tener, ¿qué más recibe la clase coche eléctrico? Número de puertas. Vamos a ponerle 2 puertas. Y la capacidad de batería va a ser de 100 kilowatts. Aquí hay que tener en cuenta que estos son kilowatts. Vamos a ponerlo acá en el comentario cuando imprimimos coche eléctrico, capacidad de batería, kilowatts. Vamos a ejecutar este código a ver qué sale. Bueno, nos sale un error. Nos dice que coche init está esperando un argumento, número de puertas. Vamos a ver. Coche init, marca, modelo, número de puertas. En este caso no le estamos pasando todos los parámetros, porque esto es la marca, esto es el modelo, este es el número de puertas y la capacidad de baterías. Bueno, en este caso nos está sucediendo que no le estamos pasando el parámetro self y por eso no nos está leyendo correctamente los argumentos. Vamos a ejecutarlo nuevamente y aquí ya podemos ver cómo se ejecuta sin ningún error. Ahora vamos a probar coche.mostrarinfo. Ahora, ¿cuál creen que es el método que se va a ejecutar? Yo ya había comentado antes que el método que se va a ejecutar es mostrarinfo y que este a su vez va a ejecutar tanto el del padre coche como el del padre eléctrico. Así que tendremos algo interesante porque nos va a mostrar la información de esas dos clases. Ok, aquí ha ocurrido un error al momento de ejecutar y es porque mostrarinfo de vehículo requiere un parámetro, en este caso el self. Ok, vamos a pasarle el parámetro self tanto a este como a este. Vamos a ejecutarlo y aquí tenemos. Solamente con decir coche mostrar info, tenemos la marca del coche, el modelo y la capacidad de batería. Esto es la representación de herencia múltiple. Simplemente con 2 líneas de código y unas clases previamente creadas, podemos darle una complejidad mayor a nuestros algoritmos. Cabe recalcar que una vez que uno cree las clases, ya estas quedan creadas por defecto y simplemente hay que implementarlas. Quiere decir que esto es la implementación. 2 líneas de código, implementación de orientado a objetos y ya mire lo que podemos hacer. Ahora vamos a ver un ejemplo de una herencia de multinivel. La herencia multinivel puede ser muy similar a esta que acabamos de ver, pero la diferencia es que vamos a tener una clase que deriva de otra que a su vez es derivada de una clase padre. Podríamos entender este caso asignando el siguiente ejemplo. Digamos que tenemos la clase camioneta. Esta clase camioneta simplemente va a heredar de la clase coche. Recordemos que la clase coche deriva de la clase vehículo, ¿ok? Esta es la relación.
Vamos a encoger todo esto para verlo claramente. Tenemos una herencia de multinivel ahora mismo. ¿Por qué? Porque esta camioneta deriva de coche y coche también tiene un padre. Tenemos padre, hijos y prácticamente nietos. No nos vamos a confundir con la herencia múltiple, porque la herencia múltiple quiere decir yo puedo heredar de varias clases a la vez. En este caso simplemente estoy heredando de una clase. ¿Ok? Entonces, al yo armar este constructor, por ejemplo, defInit, voy a decirle inmediatamente que este va a tener una marca, un modelo, un número de puertas y que adicional a eso también va a tener una capacidad de carga. Capacidad de carga. Porque es una camioneta, ¿cierto? Entonces, este va a ser un atributo propio de camioneta. Self, capacidad de carga, va a ser igual a capacidad de carga. Ok. Vamos a mostrar también la información de esta camioneta. Mostrar info. Va a tener que ejecutar la clase super. En este caso, como apenas estoy heredando de una clase coche o una sola clase, voy a quedarme con super. Si tuviera dos, sí tendría que especificar. Ok, voy a ejecutar el método constructor de tal clase y el método constructor de esta otra clase. Pero en este caso, como apenas es una clase, voy a quedarme con la palabra super. Y adicional a eso también voy a imprimir aquí, por ejemplo, capacidad de carga va a ser igual a self. Punto. Vamos a agregarle el formato para que nos lea capacidad de carga. Y vamos a agregar esto en kilogramos, por ejemplo. Muy bien. Y de esta manera ya simplemente podríamos asignarle una instancia a un objeto, por ejemplo, camioneta, pero en minúscula, igual a camioneta. Y le paso todos los parámetros que necesite. En este caso la marca. Vamos a ponerle una marca X, modelo 2022. Va a tener también un número de puertas, en este caso 4. Va a tener la capacidad de carga, que es en kilogramos. Vamos a ponerle, ahora vamos a ver si no se ejecuta con ningún error. Perfecto. Ahora vamos a decirle camioneta, perdón, en minúscula, camioneta, punto, mostrar info. Vamos a ver qué ejecuta. Nos dice la marca, el modelo y la capacidad de carga. Como les dije, puede ser muy parecido a la herencia múltiple, pero la herencia multinivel quiere decir que tenemos un padre, un hijo y un nieto, por así decirlo. ¿Ok? Y aquí estamos heredando simplemente de una clase. Caso que no pasa con la clase coche eléctrico, porque está heredando de dos clases al mismo tiempo. Excelente trabajo al completar esta lección sobre la herencia entre clases. A través del desarrollo de una jerarquía de clases para vehículos, has visto en práctica cómo la herencia permite crear relaciones jerárquicas entre clases, promoviendo la reutilización de código y estableciendo una estructura más organizada y escalable en los programas. Ahora tienes las herramientas para aplicar estos conceptos en tus propios proyectos, mejorando no solo la eficiencia del código, sino también su claridad y capacidad de mantenimiento. Para finalizar, me gustaría que reflexionaras sobre otros sistemas o productos que podrías modelar usando herencia. ¿Cómo organizarías las clases? ¿Qué atributos y métodos compartirían? Discute tus ideas en los comentarios y revisa cómo otros estudiantes han aplicado estos conceptos en diferentes problemas. Nos vemos en una próxima clase del curso de PO de Dudding Academy.